La prueba daba comienzo a las 9:15 de la mañana con las 31 mujeres que competían en este duatlón de la dona. La carrera fue bastante rápida debido a que se trataba de una prueba de distancia super sprint. La primera en cruzar la línea de meta fue Andrea Catalán, del club Trilabail. Una hora más tarde tomaban la salida los más de 300 hombres que competían por la Lliga de Clubs Caixa Popular. Ya en el primer segmento, Ramón Ejeda y Alberto Romero se ponían a la cabeza de carrera y se subían a la bicicleta formando un primer grupo bastante grande, que llevaría el peso del ciclismo durante todo el segmento. Por detrás se formaron varios grupos que pelearon para darles caza. A la llegada de la segunda transición, un grupo de unos 25 duatletas se bajaban juntos a la carrera a pie. En los primeros metros del tramo final, los 3 duatletas que ocuparían el podium se ponían a la cabeza. Finalmente, el vencedor, Ramón Ejeda del Tricanet de Berenguer, ha entrado en meta con un tiempo de 57 minutos y 40 segundos. La segunda posición ha sido para Alberto Romero del CDM, el cantero de Letour Aba Moncada, y en tercera posición ha entrado Quique Starlich del Tripusol. La verdad que la carrera ha sido muy entretenida, es una carrera que veníamos el Tricanet con todo nuestro potencial para intentar conseguir un buen puesto. Y bueno, la verdad que ha sido una carrera, pues como digo, en la que lo hemos dado todo, muy entretenida, y conseguir la victoria. Creo que también hemos conseguido la victoria en Liga de Clubes en la prueba de hoy, entonces realmente contentos. Seguimos preparando para el Campeonato de España de la Val d'Uixó y todo sigue en orden. Siete minutos más tarde ha dado comienzo la carrera femenina. Durante el primer segmento ha habido una clara dominadora. Davinia Albiñana se ha subido a la bicicleta en solitario y con una ventaja de más de 1 minuto. Durante el segmento ciclista, sus perseguidoras Noelia Juan y Claudia Monteagut, ambas del CEA Vetera, han hecho un excelente trabajo en equipo, consiguiendo llegar a la T2 con cerca de 1 minuto de ventaja. Finalmente la victoria se ha decidido en la recta de meta entre las compañeras de equipo. Noelia Juan se ha alzado con la victoria parando el crono en 1 hora 6 minutos y 49 segundos sobre su compañera de equipo, Claudia Monteagut. El tercer puesto ha sido para Davinia Albiñana, del club Diablillos de Rivas, parando el crono en 1 hora 7 minutos y 11 segundos. Ha sido difícil, había bastante nivel, Claudia ahí está fuerte, me la ha puesto ahí difícil. En la última vuelta se ha decidido todo aquí en la pista de atletismo, en los últimos 100 metros, y no sé, he estado contenta porque estaba ahí un poco desanimadilla, que estaba un poco así enferma, pero bien, me he encontrado bastante bien. Después de una intensa competición en la que todos los clubes han peleado hasta el final, el podium por equipos masculino ha quedado con el Tripusol en tercera posición, el Laboratorio SIS en segunda, y los claros vencedores de la prueba han sido los chicos del Tricanet de Berenguer. Por lo que refiere a los clubes femeninos, la tercera posición ha sido para el Laboratorio SIS. En segundo lugar han llegado las chicas del Club Triatlón Sueca y las vencedoras han sido las componentes del CEA Vetera.